agradecer la presencia este viernes con nosotros del licenciado Miguel Seara Hatton, es economista, profesor universitario, te lo voy a dejar ahí. Recientemente hubo un informe del Banco Central sobre la economía, donde todos estamos bien. Me gustaría escuchar tu opinión, sobre todo en estos aspectos: empleo, pobreza y crecimiento. Bueno, empezamos por lo último, crecimiento, si tú quieres. O sea, yo creo que, bueno, las cifras del Banco Central dicen que la economía creció, creo que más del 6. 6.6. 6.6. Casi 7. ¿No? Que es una cifra realmente muy grande. Pero sin embargo, yo quiero insistir en un punto que he discutido mucho, que es que la economía crece y no genera empleos. Que esa es una característica estructural de esta economía. Yo hice un estudio que lo publicó La Madre Maestra sobre el mercado de trabajo. Y es un estudio donde participaron varias personas y cada quien hizo un artículo diferente, una versión. Yo hice un cálculo para determinar si la economía crecía o no crecía en los sectores que generaban empleo. Y dividí los sectores productivos en los que eran intensivos en empleo, que estaban por encima de la media nacional de requerimientos de empleo por unidad de producto, y los que estaban por debajo, que eran no intensivos en empleo. ¿Y qué encontré? Que los sectores que eran intensivos en empleo, que eran 1.6 veces más intensivos que la economía en su conjunto, en promedio, eran responsables del 94% del empleo adicional. Explícate. Tomando como referencia 2000 a 2014, el empleo adicional. O sea, el que se creó. El que se creó, porque es lo que nos interesa. Sí. Saber a dónde iba. ¿No? Y el 94% fue del empleo adicional, sí. lo creó. Lo generó, sí. Lo generó el 34%, el crecimiento de los sectores intensivos en empleo, que es el 34%, que son responsables del 34% del crecimiento. ¿Cuáles son esos sectores? Esos sectores van a la enseñanza, la administración pública, comercio, salud, agropecuaria, construcción, transporte y almacenamiento. Ahora, los sectores que son poco intensivos en empleo, son responsables del 6% del crecimiento del empleo, pero son responsables del 66% del aumento del producto. Sí. Es decir, ahí está que contribuyen al crecimiento pero no al empleo. Exactamente. Minería, o sea, que el 66% del crecimiento económico lo generaron sectores poco intensivos en el empleo y que son responsables de eso. Y los que son muy intensivos en empleo aportan mucho menos, la mitad, pero casi representan el 96%. Esos muy intensivos son los que encabezan el crecimiento económico a través del año pasado, que es minería, finanzas. No, los poco intensivos. Poco intensivos son hotelería, o sea, el turismo. Intermediación financiera, energía y agua, industria, minería, comunicaciones. Pero de eso, ahí están los de mayor crecimiento del año fueron minería, intermediación financiera. Que es poco intensivo en empleo. Entonces, eso explica que no crean muchos empleos nuevos, porque ahí es donde tuvo el gran crecimiento en esos dos. Exactamente. Pero ¿qué nos dice el informe del banco? No, entonces, crecimiento de empleos nuevos. Bueno, dije casi 148,000 nuevos empleos el año pasado. Mira, lo que pasa es que ellos cogieron octubre, ¿no? O no sé si cogieron febrero, pero el punto es el siguiente: si tú coges la media anual, ¿qué pasa? Que el empleo es estacional. Sí. ¿No? Hay una estacionalidad. Entonces tú tienes que coger la cifra promedio de todo el año. ¿Ok? Tú no puedes coger a mitad del año, sino tú coges el promedio de un año con relación al promedio del año siguiente. Entonces, fíjate bien, en ese sentido, la cantidad de empleos ocupados, los nuevos,
Si yo cojo entre 2012 y 2016, la cantidad de personas desocupadas, la cantidad de personas que estaban desocupadas, bajó en 9.000. 9.000 personas menos. Menos. Es decir, que ¿En prácticamente... cuántos años? Entre el 12 y el 16. Pero y eso entre no el se da 13 por y el efecto 16. de los nuevos que llegan a la edad Entonces, productiva. espérate, porque eso es lo importante ahora, ve. Te voy a eso. Entre el 13 y el 16 completo, que serían los 4 años que es responsabilidad de Danilo Medina, se crea la cantidad de personas desempleadas se redujo en 32.000. ¿No? En 4 años. En 4 años. Pero Ahora, se habla de 900.000 nuevos no, empleos. entonces, no, ellos dicen que sacar de la pobreza a 1 millón de A personas. 1 millón de Un personas. millón. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo tú puedes sacar a 1 millón de personas si apenas se redujo el desempleo? Bueno, con 32.000. los programas sociales. No, vamos a ir a eso, vamos a ir por partes. Bueno, eso es lo que Son yo 32.000, supongo. apenas se redujo el desempleo En en 32.000 32.000 personas. Ahora, ciertamente, la cantidad de empleos nuevos entre 2012 y 2016 fue 423.000. Y entre 2013 y 2016, el empleo adicional anual fueron 396.000 personas. O sea que no hubo de un cuatrienio al otro, en vez de aumentar hubo una pequeña reducción. Hubo una pequeña reducción. O sea, aumentó en 396.000 personas. Sí. Entre 2013 y 2016. Ahora, ¿qué ocurrió? Que ingresaron al mercado de trabajo 363.000. ¿No? Entonces, lo que quiere decir, eso es lo que explica, es que por qué los desocupados han bajado tan poco. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes un flujo que entra que es más o menos del mismo orden de magnitud de los empleos que estás creando. Bueno, pero no es tal como dicen las fuentes oficiales, pero sí hay que hacerle un reconocimiento. Por lo pronto, no está aumentando significativamente el desempleo. No, la tasa de desempleo Eso no está aumentando. Y ya eso es un pero hecho tampoco positivo se está reduciendo. por la historia del país. Sí, pero no se está reduciendo. O sea, la tasa de desempleo perdió 1.3 puntos porcentuales, alrededor del un punto porcentual. O sea, estaba alrededor de 14.5 y está ahora alrededor de 13.5, 13.4, algo así. ¿No? Entre el promedio de los años. De los años. Sí. ¿No? Entonces, esa es la realidad del empleo. Ahora, eso me lleva a otra pregunta. Bueno, pero ¿cómo fue posible que bajara 1 millón de personas? ¿Cómo tú puedes bajar la pobreza sin empleo? Entonces, el argumento es, ¿aumentó el ingreso o mejoró la distribución del ingreso? Y la pregunta es, bueno, ¿ha mejorado en la magnitud que refieren las autoridades el ingreso promedio? Eso es. Bueno, en la el economía gobernador del dominicana? banco mismo reconoce que la economía, que es asombroso que no haya derrame, y él utilizó Bueno, la expresión el derrame, que el ese de- crecimiento no derrama, y Sí, él ese es un se ha quejado concepto, varias eso es un veces. concepto, me extrañó, yo lo escuché, el derrame, Sí. ¿no? Y eso es un concepto que está Ya. ampliamente criticado. Eso de la copa de champán, Sí. que decían que tú le echabas, no, ese es un concepto muy, muy viejo, de la década de Pero, los... pero en el fondo ha habido crecimiento sin distribución. sin distribución. Eso es sin derrame. Porque si tú Pero relacionas no, lo que pasa es el que empleo... es la arquitectura de la economía. Lo que yo te estaba enseñando con la cifra que te presenté anteriormente, es que tú creces por un diseño del aparato productivo, creces y no generas empleo. Estás creciendo en los sectores que no generan empleos. Entonces, mientras eso no se resuelva, tú podrás crecer todo lo que tú quieras, pero tú tienes una maquinita que no te resuelve el problema del empleo y que además tiene la característica de que, aunque es en menor proporción, te crea informalidad. Y a eso agrégale que se crea empleo, pero relaciona el empleo con salario y poder adquisitivo. O sea, exactamente. Si tú tienes, por ejemplo, la última cifra que da la Tesorería de la Seguridad Social, te dice que creo que son más del 70%
de los dominicanos ganan menos de 20,000 pesos. Y eso está por debajo de la canasta, del costo de la canasta promedio en la República Dominicana, ¿no? Entonces, eso te está hablando a ti de una situación de gran desintegración social, porque tienes sectores que crecen mucho, pero sectores al mismo tiempo que son excluidos y marginados. Bueno, hay un problema que uno de la agropecuaria dicen que creció 9% el año pasado, que fue una tasa alta de crecimiento. Pero ese es un sector que no genera mucho empleo para dominicanos, sino empleo para haitianos. Porque la gran producción agrícola del país está en manos de trabajadores haitianos. Pero es un sector intensivo en empleo. Es un sector Intensivo. incentivo de empleo. Sí, Intensivo. o sea, pero tú puedes tener un sector que sí crece, pero tiene otro, por ejemplo, como el minero, que es el que te mantiene el nivel de actividad, que no genera empleo. O tiene el sector financiero, que no te genera empleo, ¿no? Esa es la característica de la economía dominicana. Y mientras no enfrentemos ese problema, definitivamente, ¿no? O sea, eso requiere un cambio estructural de la forma de cómo funciona el aparato productivo dominicano, de los sectores que están empujando. Esta es una economía que es muy dual. Hay muchas repúblicas dominicanas que se mueven simultáneamente. Una cosa que yo pregunto, ¿se tiene en cuenta lo que salen de empleo? ¿Se deducen de ese crecimiento anual? ¿Se deduce? Sí, claro. Lo que sale. Sí, pero porque hubo un crecimiento el año pasado en la campaña electoral de decenas de miles de personas, trabajadores temporeros que contrataron los organismos del Estado. La pregunta que se le hace a una gente. Pero salen después, porque después de agosto Claro. se ordenó que se dejaran sin efecto todos los nombramientos hasta el año anterior. La pregunta que se le hace es, cuando se hace la Todos los encuesta, temporeros del último año. bueno, se entiende que sí, porque la pregunta que se le hace a la gente es, En los últimos. usted trabajó por lo menos una hora la semana pasada Imagínate. y fue remunerado, una hora remunerada, ¿no? Y si responde que sí, usted está empleado. Pues entonces depende de cuándo hicieron la encuesta, porque esos 30 o 40 mil que En habían octubre. nombrado como octubre. temporero, En octubre. estaban, pues sí le preguntaban. La dicen que cifra sí. corresponde, se presenta en de el mes de octubre a octubre. Ya. Recientemente volvió a tener auge la opinión de que estamos al borde de una dificultad económica fuerte por endeudamiento. Yo te quisiera preguntar, ¿realmente hasta dónde tú crees que se puede mantener sin una crisis? ¿O cuándo habrá crisis? Y esto relacionado con la posibilidad de una crisis económica internacional por algunas de las declaraciones de Trump. Mira, el problema de la deuda es el servicio. En el presupuesto del año 2017, El servicio, dile a de la deuda, el servicio de la deuda, que son los intereses que hay que y el pagar. principal. El principal tú te puedes reenganchar, Sí, ¿no? Si tú tienes, si te vencen 100 millones de capital, tú puedes ir otra vez y decirte, bueno, me endeudo y pago el capital. Lo que tú no puedes hacer es endeudarte para pagar intereses. Y el monto de intereses está subiendo mucho. En el presupuesto aparecían dos cifras de los intereses. Yo lo tengo por aquí. En una parte, en el presupuesto aparecía que, aquí está, en una parte del presupuesto decía, se van a pagar 114.865 Este es para el presupuesto de 2017. de 2017. 114. 115.000. 115 mil Porque son millones. 114.865. 115 115. ¿No? Y eso representa el 23% de los ingresos tributarios, que es equivalente al 3.2% del Producto Interno Bruto. Eso lo decía. En la misma página, que es en la página 63, más abajito, decía, adicionalmente hay que pagar los intereses por el Banco Central. Okay. Y esos intereses alcanzaban a
alrededor de 25 mil millones de pesos. O sea que van 140.000 entonces. 140 mil. Y eso equivale al 28% de los ingresos tributarios o al 4% del Producto Interno. del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando tú tienes que dedicar el 28% de tus ingresos tributarios, de los cuales el 23, 115 mil corresponden a lo que se llama el sector público no financiero, o sea, más o menos el concepto es el gobierno central, y tienes que dedicar 25 mil millones, ¿no?, al sector público financiero, ¿no? Eso es una cantidad enorme. 29% de los ingresos tributarios a pagar intereses, eso es una locura. Y a la larga o a la corta, esos montos están creciendo. Lo peor de todo esto es que nosotros empezamos con cifras del 10, del 12% y ahora estamos ya colocados en 29%. Entonces, si seguimos esa tendencia, ¿no?, obviamente vamos a estar incapacitados para poder enfrentar esta situación. Bueno, Fíjate, cogemos más préstamos internacionales. pero pagar intereses ya sería, no pagar capital, ¿me entiendes? Y eso va en contra de cualquier... No, porque podemos seguir subiendo esa proporción y cogemos prestado hasta que llegue al 100%. Para administración del Estado, por ejemplo, o para todos los proyectos. Bueno, ya, yo creo que ya todos los proyectos de inversión casi están con financiamiento, ¿no? ¿O Sí, alcanza, queda algo para...? No, porque no te da... Del gasto corriente más los intereses de la deuda. Los ingresos tributarios están muy por debajo, inclusive, que de los gastos corrientes, casi no te lo cubre. O sea que ya vivimos, todo La lo que estamos inversión. haciendo de inversión es con Sí, financiamiento. ahora, fíjate algo. Nosotros, durante el gobierno de Medina, en promedio, por cada 100 pesos adicional de gasto, había que dedicar 40 pesos a intereses. Y ahora, creo que son como 56 pesos, 50 y pico de pesos, adicionales a intereses. O sea, los intereses nos están comiendo las posibilidades de hacer cosas. Bueno, con el porque sube la presupuesto deuda. nacional. Y ahora estamos Porque amenazados. tenemos una deuda muy cara, muy cara. Muy cara. El Muy cara. promedio de la deuda no ha bajado con estos bonos que se han colocado a menos del 6% los últimos. Sí, pero sigue siendo muy caro. Mira, el ministro de Hacienda, yo el otro día, ayer creo que fue que lo vi en la prensa, que decía que no teníamos que preocuparnos porque este país, él decía que estaba refiriéndose a la deuda del sector público no financiero, es el 37% del producto. La deuda total es alrededor del 47, 48% del producto. Entonces él decía que no hay por qué preocuparse, porque Estados Unidos debía el 105, el 110, Y Japón el más. 200 y pico. Sí, pero ¿qué ocurre? Que Estados Unidos paga la tasa de interés promedio de toda la deuda norteamericana es 1.9% de interés. O sea, 1.9. Japón paga el 0.9% de interés. Y Grecia, no, te voy a decir lo de Grecia. Grecia debe el 182% del Producto Interno. Casi el 200%. Pero paga una tasa de interés de 2.2. Y la de Y la nosotros, República Dominicana debemos 47% del producto y pagamos una tasa de interés que está entre 8 y 9%. ¿y por qué es tan alta la nuestra? Porque tenemos la tasa de interés en los préstamos internos y los préstamos internacionales, ¿no? Ellos tienen básicamente deuda internas en estos países. Fíjate una cosa. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Estados Unidos, 210% de la deuda. Japón, 210%. Debe el 0.9, paga de intereses promedio el 0.9. Pero de los ingresos tributarios de Japón, solamente dedica el 17% a pagar intereses. Estados Unidos debe el 105
paga una tasa de interés promedio por esa deuda de 1.4, pero dedica el 9.6% de sus ingresos tributarios. Y República Dominicana debe el 47% del producto, paga interés entre 8 y 9 y tiene que dedicar casi el 28% de sus ingresos tributarios a la deuda. Entonces, ese es el escenario que estamos viviendo en materia de deuda. ¿Es preocupante? Sí, es preocupante. Es preocupante porque la experiencia te ha demostrado que tú o te ajustas a la buena o te ajustas a la mala. Y si te ajustas a la buena, ¿no? Bueno, tienes posibilidad de reprogramar tu calidad del gasto, moverte más lentamente. Pero si vienes un ajuste de mercado, va a ser terrible. El acreedor aprendió, que es el tenedor de bonos, aprendió ya hoy día que los países van a pagar de cualquier manera, aunque se muera la población allá adentro. Y tú lo has visto en Puerto Rico ahora, con la crisis social que tiene, lo viste en Grecia, lo viste en España. Grecia fue todavía peor. Si ustedes se ponen a ver, Tsipras hizo un referéndum y a la semana tuvo que hacer lo contrario de lo que decidió el referéndum. Y la crisis de la calidad de vida de la gente en Grecia se ha deteriorado brutalmente. Han muerto cientos de personas por falta de asistencia de salud, por otras cosas. Suicidios han aumentado. Entonces, el mensaje que quiero ahí transmitir es muy claro, de que el acreedor, el gobierno dice, no, es que me están prestando. Sí, te van a prestar. Y te van a cobrar. Pero te van a cobrar, porque el mundo sabe que tú no tienes forma de evadir esa responsabilidad. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo a Miguel Seara Hatton, economista, profesor universitario, su comparecencia esta mañana aquí entre nosotros para hablar de los resultados de la economía dominicana en el año que concluyó. Ya estamos en el segundo mes del 2017, Miguel. Y aquí una misión del Fondo Monetario en estos días, que es de rutina, ¿verdad? El artículo 4, lo que se llama el artículo 4. De revisión. Exacto, del compromiso. De los acuerdos. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Seara. Vamos a despedirlo con este cafecito Santo Domingo, como siempre.